A continuación, analizaremos el comportamiento de los coeficientes de una parábola. Como se realizó en clase, se completará el trinomio para encontrar el vértice. Esta es la ecuación. Identificamos el coeficiente lineal, que es igual a 2, el coeficiente independiente, que es igual a 5, y el término cuadrático, que es igual a 1. El término lineal es el que nos interesa identificar, es 2, lo dividimos entre 2, lo elevamos al cuadrado, y se añade y se retira, como habíamos visto, ese valor para posteriormente agruparlo. Y así tendremos la forma en que podemos obtener el vértice, que será de menos 1,4. Vamos a trabajar con el coeficiente independiente. El primer elemento a analizar es el coeficiente del término independiente. Este nos indica la ubicación del cruce en el eje Y. Observemos las condiciones iniciales. En GeoGebra es posible utilizar deslizadores. Estos son utilizados para aumentar o disminuir valores. En este caso serán los coeficientes A, B y C. La parábola no tiene cruces con el eje de las X. Esto implica que el discriminante es un número complejo. El cruce con el eje de las ordenadas, el eje de las Y, es igual a 5, el valor del término del coeficiente independiente. Empezamos aumentando el valor del término independiente C. Las consecuencias son las siguientes. La parábola se desplaza hacia arriba, el punto de cruce aumenta conforme aumenta C, el valor de la abscisa X se mantiene constante. Ahora disminuimos el valor de C y observamos lo siguiente. Cuando C llegue al valor de 1, el vértice se encuentra en el eje de las X. Si el valor de C es menor a 0, el vértice se encuentra en el tercer cuadrante. Sucede algo importante. Se presentan los cruces con el eje de las X. Ahora veremos el coeficiente lineal. Al aumentar este valor, el vértice se desplaza hacia abajo y a la izquierda. El cruce con el eje de las Y se mantiene constante. Sin embargo, en el valor de 4.47, el vértice toca el eje de las X y tiene las coordenadas menos 2.24,0. Si continuamos aumentando, el vértice se ubica en el tercer cuadrante y se generan los cruces con el eje de las X. Al disminuir este valor, el vértice inicialmente se desplaza hacia la derecha y hacia arriba, pero cuando B es igual a 0, el vértice tocará el eje de las Y. Cuando su valor es 0, las coordenadas del vértice será B igual a 0,5. Al tomar un valor negativo, el vértice se desplaza hacia abajo y a la derecha hasta tocar el eje de las X cuando el valor es igual a menos 4.47. La coordenada del vértice será de 2.24,0. Una vez que rebase este valor, el vértice se encontrará en el cuarto cuadrante y se presentarán sus respectivos cruces. Este último parámetro modifica la gráfica de la siguiente forma. El ancho de la parábola se vuelve más estrecho,
Seguimos observando que el cruce en el eje de las y se mantiene fijo y de igual forma no hay cruce con los ejes de las x. Al disminuir el valor de la parábola, esta se ampliará. En el valor donde a sea igual a 0.2, observamos que el vértice se ubica en el eje de las x con coordenadas de menos 5,0. Vamos a observar que entre 0.2 y 0 el vértice se encuentra en el tercer cuadrante y se presentan los cruces con el eje de las x. Sin embargo, al llegar a 0, la gráfica es una línea. Al continuar con los valores negativos, el vértice se desplaza hacia arriba y su movimiento será de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda. Se presentan entonces los cruces con el eje de las x. La parábola se vuelve esbelta conforme este valor aumenta. Así es como se comportan los coeficientes en una función cuadrática.